Tenemos un problema en donde en el inciso A se hace una evaluación de la capacidad del cable, que eso se hace en el caso real. En el caso real, para evaluar este tipo de juegos del bungee, se simula teniendo un cable con una longitud y luego se le coloca una masa exagerada, en este caso son 600 libras. Una persona no puede llegar a este peso, bueno, no lo sé en estos tiempos, bueno, 600 libras, entonces se coloca en condiciones estáticas esas 600 libras y el resorte se estira una cierta cantidad. Aquí nos dicen que se estiró hasta los 100 pies. Quiere decir que nada más estiró 15 pies al colocar este peso, pero es en condiciones estáticas. Entonces este es el diagrama. Yo voy a colocar por comodidad el 0 aquí, donde ya sabemos que el resorte mide 85 pies y se va a estirar algo, pero va a llegar a 100 pies. Entonces aquí voy a colocar el 0 por comodidad y arriba mi altura serán 100 pies. Bueno, ¿cuáles son los datos que yo tengo en este caso? En este caso me dicen que el peso que le voy a colocar son 600 libras y eso ya es mg. La altura inicial, pues como yo estoy definiendo el 0 aquí, mi altura inicial van a ser 100 pies. Al inicio se encuentra un cuerpo aquí con velocidad inicial 0 y esto se va a estirar 15 pies. Esto no lo dice el enunciado, pero se puede obtener al restar lo que mide el cable ya que está estirado, menos lo que mide el cable cuando no está estirado. Entonces, sabemos que la energía se conserva, quiere decir que la suma de las cinéticas más potenciales tienen que ser iguales al inicio y al final del proceso. Entonces, bueno, aquí hay dos potenciales, la potencial debido a la gravedad por el cambio de altura y la potencial del resorte por el cambio de lo que se estiró el resorte o la elongación del resorte, que debe ser igual al inicio y al final. Entonces, todo este término es una sola energía que es la potencial. Bueno, entonces ahora ya sabemos que las velocidades son cero, nada más las vamos a sustituir porque esto se hizo en condiciones estáticas. Y sabemos que al final la altura vale cero porque definimos el cero en ese lugar, por eso definimos el cero aquí, nada más para quitarnos un término. Y al inicio elegimos esta posición y no esta, porque acá la altura, perdón, aquí sí, el resorte no está estirado, aunque pude haber escogido también este. Es para quitarme este término que va a tener cero estirado el resorte. Entonces colocamos simplemente los datos y ya tengo esto. Entonces al inicio tengo mi masa, bueno, perdón, tengo el peso mg. Aquí están las 600 libras. H inicial, yo elegí esta altura que serían 100 pies. Y lo elongado del resorte pues son 15 pies. Entonces lo único que tengo que hacer es despejar el valor de K. Para el caso donde ya se coloca una persona, ahora cambia el peso, son 185 libras y ahora esa persona se va a dejar caer desde los 100 pies, por eso hay que escoger esta altura al inicio. Entonces desde aquí se va a dejar caer una persona y durante esta línea de color negro, que es lo que mide el resorte antes de estirarse, hay 85 pies que la velocidad se va a ir incrementando desde cero hasta no sabemos cuánto, y justo en este valor la velocidad empieza a disminuir hasta que otra vez llega a cero y hay una cierta altura. Entonces para el inciso B me preguntan qué tan lejos del suelo voy a llegar. Entonces, bueno, este es mi diagrama. Ahora en este caso el 0 lo vamos a colocar justo en donde el cable se va a estirar al máximo, faltando una altura D. Le vamos a llamar D a lo que me va a faltar por llegar al suelo. Entonces a esa altura vamos a definir el suelo, el 0. Entonces ahora el resorte se va a estirar. ¿Cuánto? Pues lo que mide la torre menos lo que me va a faltar por llegar al suelo y menos lo que medía sin estirar. Entonces eso es la elongación del resorte. Y vamos a elegir otra vez en esta altura que ahora tenía, ya no va a ser esta, ahora va a ser lo que mide la torre como mi altura inicial. Entonces, ¿mis datos cuáles son? Pues el peso de la persona, que ya es mg. Otro dato que voy a tener es el K que obtuvimos en el inciso A. Y dos datos implícitos. ¿Cuáles son? La altura inicial, que no es esta. Ahora mi altura inicial, ¿cuál sería? Serían los 130
Sí, pero le voy a quitar la distancia D. Entonces, esa sería mi altura inicial. Eso es lo que debe de haber aquí, porque este es mi cero y todo esto mide 130. Entonces, 130 menos D, eso es mi altura inicial, que no la tengo. Y lo elongado del resorte, que pues ya lo comentamos. Entonces, la energía se debe de conservar. En este caso, otra vez hay una energía potencial de la gravedad y una del resorte. Ahora, simplemente sustituimos los valores. La velocidad en el punto más alto es cero y la velocidad aquí en el punto más bajo, pues ya se detuvo en la persona cuando venía descendiendo. Aquí es lo máximo que se estiró el resorte, su velocidad final es cero. Entonces, esos dos términos son cero. Pero la altura final, otra vez definimos el cero aquí para quitarnos ese término. Entonces ya puedo sustituir esos valores y al inicio el resorte no está estirado, así que también ya tenemos cuatro ceros. Nada más me quedan dos términos de esa ecuación. Al inicio, entonces mis datos, ¿cuáles serían? Mg y h inicial, que serían 130 menos d. Y al final yo tendría la k del inciso A y la delta que vale todo esto. Entonces solo tengo una ecuación con una incógnita que tiene la d. Aquí esto va a estar al cuadrado, así que hay que resolver este trinomio cuadrado. Bueno, sería un binomio cuadrado al simplificar. Tengo que resolver ese binomio cuadrado y me va a quedar una d cuadrada y una d lineal. Y aquí con la h me va a quedar otra d lineal, de modo que yo necesito resolver una ecuación cuadrática para despejar el valor de d. Y al ser una ecuación cuadrática tiene dos resultados. La matemática, como aquí tengo una velocidad al cuadrado, me dice que si esa velocidad fue hacia abajo, cuánto se va a estirar. Entonces, la D que voy a obtener es una D muy cortita, pero si con esa velocidad se hubiera lanzado para arriba, obvio que la distancia que va a subir será menor que lo que va a bajar. O sea, esta distancia hasta este punto de 130 menos D va a ser mayor aquí abajo que allá arriba. Por lo tanto, la D de arriba tiene que ser más grande que la D de abajo. Entonces, de esas dos D que vamos a obtener, que las dos van a ser positivas, la D más pequeña es la respuesta correcta. La D más grande, repito, significa si el movimiento hubiera sido hacia arriba y sería lo más que se puede estirar cuando la persona es lanzada hacia arriba, pero ese caso físicamente no se puede dar. Entonces, la D correcta es la más pequeña cuando el lanzamiento fue hacia abajo.